Ya chicos, el tema de hoy, el tema de hoy tiene que ver con el proceso de industrialización y sus impactos en diferentes ámbitos de la sociedad. Está enmarcado en la unidad 1 del eje mundo, que es sobre el progreso indefinido. Y principalmente ahora vamos a ver la evolución de esta revolución industrial desde cuando parte en Inglaterra hasta su segunda etapa, cuando ya se consagra en diferentes partes del mundo, y también algunas de sus principales consecuencias. Em, Quiero ver acá, sí, para dejar bien ordenado esto. Ya, bueno. Este proceso que parte en Inglaterra se considera que es un fenómeno de carácter económico, pero también de carácter social o cultural, que vino digamos, como a transformar radicalmente la forma de organizarse económicamente que tuvo Europa durante muchos siglos, ¿no? Y también de toda la humanidad. Eh, y una de sus principales gracias fue que permitió el desarrollo estandarizado, de la producción de forma estandarizada y de manera intensiva, a través del uso de máquinas, principalmente. Y em, junto con eso, también permitió que los países en donde este proceso se logró desarrollar tengan un gran impulso económico. Por ejemplo, Inglaterra pasa, bueno, ya era una potencia mundial a principios del siglo XVIII y XIX, pero al desarrollarse este proceso pasa a ser uno de los principales países que domina el mundo. Y eso es gracias también a que esta industria se expande desde ahí y ellos son los primeros en impulsarla. Es súper importante porque se relaciona junto con ese proceso de pasar del el mundo agrario al mundo mecánico, eh, viene a consolidar la estabilización del capitalismo en el mundo. Y por ende igual el paso de una sociedad bajo la orden del, del sistema mercantil o mercantilista al sistema que tenemos actualmente del capitalismo. Y eso en parte igual porque la burguesía, que era la clase dueña de estas industrias, pasa a tener un rol mucho más importante, porque va junto esta revolución industrial con las revoluciones políticas que ocurrieron en, en esa época, principalmente en Europa, pero luego igual en diferentes partes del mundo. Bueno, eso es como una breve introducción más o menos al tema. Eh, y también si ustedes tienen alguna duda o quieren interrumpirme, por favor háganlo. Eso me faltó como avisarle antes de partir y entré de lleno con esto, pero bueno, cualquier duda, interrupción, pregunta, porfa, háganmela para que así la clase no sea solamente un, un- una especie de monólogo mío. Em, bueno, sigamos con esto. Em, este proceso no ha sido un proceso que se ha desarrollado de forma pareja en todo el mundo. Em, Está dividido principalmente en los países que han logrado como afianzar este desarrollo industrial y los países que no han logrado avanzar tanto. Y eso igual se relaciona con cuáles son los países potencias del mundo. Esto, si bien partió en el siglo XVIII, siglo XIX, se expandió rápidamente en el siglo XX y a finales del siglo XIX, y los primeros países que lograron alcanzar esa industrialización rápidamente se convirtieron en países que entraron a ser dominadores del mundo, ¿no? O a ser grandes potencias, como Estados Unidos o como Japón, que fueron luego de los países europeos los principales en conseguir un alto grado de industrialización. Y eso igual trajo como consecuencia que buscaran, digamos, como mantenerse en esa cúspide. Y por ende igual, de alguna u otra forma, los países que no tienen ese nivel de desarrollo es porque han tenido tensiones con esos países gran desarrollados. Y le ha costado también llegar a tener ese nivel de desarrollo industrial.
por ejemplo, aquí este mapa que estábamos viendo está pensado en el siglo XX, digamos como a finales del siglo XX, y China aparece como una área industrial mediana. Pero si esto lo lleváramos al día de hoy, sin duda que China estaría como una gran área industrial, porque actualmente es, digamos, uno de los principales polos industriales del mundo, quizás dejando un poco atrás a Europa y compitiendo con Estados Unidos. Entonces igual esta revolución industrial, por más que sea como de revolucionar las formas de producción industrial o económica, está totalmente alineada con cómo se da el desarrollo político en el mundo, a nivel mundial, ¿no? Y también a nivel de países internos. Claro, también, como dice ahí Kyle, China es el país que tiene más gente, entonces, bueno, hay muchos factores de por qué China actualmente es una potencia industrial, entre esos el cambio que hubo de un sistema agrícola a un industrial por la revolución china. Pero bueno, China y Japón actualmente, y sobre todo Asia, se dice que son como el nuevo núcleo industrial de la actualidad y también probablemente del futuro. Recuerden, cualquier duda que tengan, o si voy muy rápido, por favor, díganme, que es mi primera clase, entonces tampoco tengo tanta experiencia. Ya. Bueno, como les comentaba, este es un proceso que ha sido largo, ¿no? Y que no ha sido tampoco único. Se habla de que tiene varias etapas. Se dice que pueden ser 4, aunque hay quienes dicen que también son, en vez de 4, son 3, ¿no? Porque hay una diferencia ahí como de ponerse de acuerdo si la cuarta es o no una nueva etapa. Nosotros vamos a ver ahora principalmente la primera y la segunda, pero es importante igual para contextualizar en este proceso, decir algunas cosas muy grandes rasgos generales de la otra etapa, o de las 4 etapas que ha tenido. La primera parte a mediados del siglo XVIII, digamos como 1750, 1760, en Inglaterra, gracias a grandes cambios que hubo a nivel agrícola y a nivel de técnicas, en donde se pasa de una producción manual y artesanal a una con gran desarrollo mecánico, principalmente gracias a la máquina de vapor y el uso de energía hidráulica, y que trajo grandes consecuencias, como por ejemplo el ferrocarril, o las revoluciones en transportes, o la urbanización, porque es la ciudad donde empieza a desarrollarse de mayor manera, o con mayor rapidez este proceso, porque ahí aparecen las fábricas, y digamos duró hasta mediados del siglo XIX, como 1860, por ahí. Porque justo en esa época, acompañado con la expansión que tuvo este proceso a otras partes del mundo, como a Estados Unidos, el invento del petróleo o la electricidad, se dice que vendría una segunda etapa, que comprendería como finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, perdón, Primera Guerra Mundial. Pero igual principio del siglo XX en general, que es esta segunda etapa, que está fuertemente marcada por el asentamiento del capitalismo, como el capitalismo financiero, que tiene que ver con el surgimiento de la bolsa eh, y todo ese tema, y las nuevas técnicas en la electricidad, gracias a la electricidad y al petróleo principalmente, que por ejemplo, no sé, aparece la producción en masa o la cadena de montaje, que tiene que ver con una producción ya mucho más elaborada y rápida, y se mantuvo más o menos estable esta etapa hasta mediados del siglo XX, donde se dice que comienza una tercera etapa, que está fuertemente marcada por el uso de las tecnologías de la información y la informática. Por ejemplo, aparecen las computadoras, aparece el Internet, y marca sin duda un nuevo salto como adelante, que no tiene precedente, al menos en Europa y en el mundo. Y también está relacionada esta tercera etapa con la gran globalización. Entonces, poco a poco, ya casi todos los países, de alguna u otra forma, se ven afectados por esta tercera etapa. Todos tenemos una computadora o casi acceso a un celular, si no nos teníamos acá. Bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero en su gran mayoría. Algo que quizá en esta primera etapa era solo para, los productos eran solo para eh,
las sociedades donde se desarrollaba esto. Y ya en la cuarta se dice que, por un lado, es como una evolución de la tercera, pero que también tiene características propias debido al gran impacto que probablemente está teniendo y va a tener la digitalización. Hay quienes hablan de que estamos en una época de revolución digital, que también le llaman industria 4.0, que está fuertemente marcada por ejemplo, la inteligencia artificial o la inteligencia de las cosas a través del Internet. Eso se puede ver, no sé, por ejemplo, a través de temas como el Big Data, donde la cantidad de datos que se pueden manejar y utilizar para diferentes cuestiones es infinito. O, o los sistemas, no sé, de ciberseguridad, o el Bitcoin, el teletrabajo, o las impresiones 3D, etcétera. Son características que quizás en la tercera etapa, algunas estaban como en Internet, pero en esta cuarta probablemente quizás dónde nos van a llevar, porque se sitúa más o menos como al principio del 2000, principalmente la década que se acaba de ir, la década del 2010. Entonces es una etapa que trae muchos desafíos y que quizás en un año más se va a poder ver si efectivamente va a ser o no considerada una cuarta. Pero al menos la puse porque se habla de eso y al menos sirve para como contextualizar este panorama, en el sentido de que la revolución industrial no es algo que solamente ocurrió hace 2 años, hace 2 siglos atrás, sino que se mantiene hasta los días de hoy, de alguna otra forma. Sí, mira, la fecha estimada, mira, la primera comprendería de 1750 a 1850, más o menos como un siglo, desde mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. La segunda, como de 1860 hasta inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1820, o sea, 1920 por ahí. La tercera es como el periodo de entreguerras, más o menos, o sea, de entreguerras de la Guerra Fría, que es como del año 50 a los 2000 del siglo pasado, el siglo XX. Y la cuarta es actualmente, no tiene una fecha como de inicio de término, sino que comenzó hace años atrás nomás. Así que esas son como las fechas. Em, Gracias, profe. Así que bueno, esas, igual si quieren buscar la fecha, creo que hay varios libros que se han escrito sobre cómo determinar cuándo, no, cuándo hay una fecha o no sobre estas revoluciones, porque tampoco es como que sea algo taxativo de pasamos, ok, de un año, no sé, del año 1850 y 2 años después ya estamos en la segunda etapa, sino que es como algo fluido igual. Por ejemplo, en la segunda etapa hay muchas características de la primera y después la tercera igual de la primera y la segunda, pero se habla más o menos como esas fechas para como darle una referencia en el tiempo. Ya, y Fernando, te pasamos quiero ahora robar de un lleno, poquito. ¿sí? Devuélvete a la otra diapositiva. Ya, Chiquillos, hay un pequeño error conceptual aquí. Fernando, lo voy a corregir al tiro para que no haya confusión. Chiquillos, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme buscar si es que... ¿Dónde está la opción para hacer esas cosas? Aquí está. No tengo para la pantalla. Ya, chiquillos, hagan una línea. Si tienen un cuaderno, háganse una línea. La primera revolución industrial, chiquillos, no es la mecanización, es la gran revolución del neolítico. Pero me van a decir, profe, ¿por qué se dio el salto atrás del neolítico donde están los mamuts y todas esas cuestiones? Mis pequeños querubines. ¿Por qué? Porque la revolución industrial definida por los historiadores se va a definir como aquel proceso donde la demografía, la tecnología han sido justamente elementos que han transformado la sociedad, como decía el profesor Fernando. Pero esa es la primera. Después nosotros vamos a ver que hay una segunda gran transformación ya en el siglo aproximadamente 16, 17, que es justamente con esto de las potencias, que ya eso hay consenso historiográfico, pero recién en el 18 se conoce como la segunda revolución por el tema de que está dividida en dos partes. Una revolución es la de los combustibles y la otra es la de la industrialización propiamente tal. Ahora, hablando de la tercera y la cuarta, todavía históricamente no les van a preguntar en la prueba porque no es un consenso historiográfico. Lo que con Fernando necesitamos que ustedes entiendan en esta clase es que justamente en esta revolución industrial son los grandes procesos donde la población aumenta, la población mundial, lo cual nosotros sabemos de que en un momento bajó mucho justamente la edad media y bajó por el tema de las enfermedades, la alta mortalidad, que se acabó con prácticamente la mitad de la población europea.
Entonces, ¿qué pasa? En este proceso vuelve a subir la población, se necesita más procesos automatizados, se buscan nuevas energías, se buscan nuevos hidrocarburos. Entonces, la tercera y la cuarta no creo que la vayan a preguntar porque las pruebas no están, debido a esta falta de consenso historiográfico. ¿Queda alguna duda aquí? Me avisan por el chat. Hasta el momento necesito que ustedes manejen esos tres procesos, ¿ya? Que son totalmente diferentes y son lo que les van a preguntar. Parece que quedó bastante claro, ¿ya? Sí, gracias Feña igual por la aclaración. En el fondo Era igual... lo que te había dicho por el WhatsApp el otro día. Ah, ya. Sí, es que en el fondo esta idea era como mostrarles como En el, lo que se considera trata, después. en el siglo XVIII, tú tienes que dividirlo en dos procesos, porque hay una primera parte en donde se van a transformar el tema de la energía y después el proceso industrial. Son dos cosas diferentes. La primera es la gran revolución del neolítico, chiquillos, que es donde pasan de ser cazadores a recolectores. Y eso genera el asentamiento humano, las grandes civilizaciones, el gran mundo antiguo. ¿Se fijan? Por eso se le llama la gran revolución del neolítico, por las condiciones que propiciaron el aumento de la población humana. Eso, Aranza, ¿se entiende? Y profe, gracias. ¿Podría decir cómo en qué año fue eso? Pucha, te lo digo después porque no hay consenso en verdad. Porque en realidad este es el neolítico. Y el neolítico es un periodo muy amplio, es un proceso más que nada, no te puedo dar una fecha. Ya, Fernando, continúe. Ya. Bueno, entonces, como la señora que recién comentaba, habría que considerar igual esa revolución primera, que vendría como antes de este periodo, que es en el siglo XIX. Y aquí yo puse un mapa conceptual, o sea, una línea de tiempo, que más o menos resume lo que vamos a ver en la clase, que tiene que ver desde esta etapa, donde comienza en Inglaterra, hasta algunas características como muy generales de lo que se considera como la segunda etapa de la revolución que comenzó en Inglaterra, o revolución industrial del siglo XIX, que tiene que ver con el freudismo y las nuevas como energías que se empezaron a utilizar en esa época, digamos como principio del siglo XX. Así que bueno, más o menos este es el periodo de años que vamos a ver en la clase, 1750 hasta inicio del siglo XX. Pero me voy a compartir la pantalla completamente porque no estaba completamente. Ahí sí. Ya. Bueno, aquí me gustaría preguntarles a ustedes como, ¿qué consideran que es una revolución? ¿O por qué creen que se hablaría de una revolución industrial y no, no sé, por qué no sería una evolución industrial? ¿Por qué se ocupa esta palabra? ¿Qué piensan sobre eso? ¿A qué se les viene a la mente? Una situación caótica, ¿ya? ¿Y cómo sería una situación caótica? Más o menos como cambio violento, ¿sí? Una rebelión. Eso me suena como a una rebelión de las máquinas, como a Terminator. Ya, sí, un proceso de cambio lo establecido. Me gusta, me gusta. No sé si alguien quiere como tomar el micrófono. Igual aquí yo puse dos como aproximaciones que se tienen a esto. Y han estado bastante certeros con lo que me comentaban por el chat. Eh, por un lado, se considera que una revolución sí o sí tiene que ser un cambio rápido, acelerado, vertiginoso, que afecte a la sociedad en sus diferentes estructuras. Especialmente la revolución industrial afecta a las estructuras económicas y sociales. Y ahí también habría que agregar las estructuras, no sé, demográficas, el uso de las nuevas tecnologías viene completamente a cambiar radicalmente cómo se trabajaba y cómo se producían los bienes y servicios antes y después de la revolución industrial. Eh, y por supuesto que en este caso esta revolución vino a implicar que las transformaciones históricas se adelantaran y se aceleraran muchísimo. Eh, Sobre todo en el cambio que estaba ocurriendo en esa época, de pasar a un sistema mercantilista al sistema capitalista actual. Ese fue un cambio bien rápido y ocurrió en esta época,
y que esta revolución industrial, digamos, fue como uno de los principales protagonistas para que eso ocurriera, gracias principalmente a que la burguesía es la que pasa a ser como la clase dominante, y por ende su sistema de organizar la economía es el que va a pasar a ser más relevante en comparación a como era antes en el sistema mercantilista, donde eran las monarquías y los estados principalmente monárquicos los que controlaban la economía, o al menos la limitaban mucho más. Bueno, como comentábamos recién, este es un proceso que significó un gran impacto y un gran tránsito hacia una economía que utilizara la industria y otras nuevas técnicas gracias a la mecanización, que significó un impacto tremendo en las condiciones de vida y en la forma de organizarse económicamente de Inglaterra. Porque parte precisamente en Inglaterra, pero obviamente luego después se expande al resto del mundo. Pero es ahí donde tiene como su punto inicial. Y claro, si bien este cambio y esta revolución industrial se desarrolló en esos países europeos, como Inglaterra o el resto de países europeos que tuvieron, digamos, como los primeros pasos hacia industrializarse, en la actualidad o luego de que eso comenzara, muchísimos países en el mundo aún presentaban características de una sociedad preindustrializada o con rasgos no tan industrializados como los países industrializados. Incluso hoy en día se les llaman países en vías de desarrollo, ¿no? A esos que aún no han alcanzado como ese desarrollo industrial grande o tan amplio como lo tienen los países del centro del mundo que existen industrializados. Entonces, bueno, características muy generales de este proceso. Aparece el trabajo asalariado, que tiene que ver con que los trabajadores pasan de trabajar en el campo o en talleres manejados por ellos, o alguna forma en que ellos tienen en algún sentido pueden manejar su trabajo que hacen, a trabajar de forma estandarizada, a cambio de un salario, que por eso se le llama asalariado, y que es un salario que en el principio es muy bajísimo, y luego, por diferentes motivos, se crece, ¿no? O logran que sea un poquito más justo. Ocurren grandes transformaciones del espacio y de la vida urbana, principalmente gracias al surgimiento de las ciudades y de los intercambios comerciales que empiezan a ocurrir en esa época. Se expande el mercado, sobre todo el mercado que tiene Inglaterra, gracias a sus colonias y gracias a su posición estratégica en el mundo, logra hacer que esos productos que ellos tienen allá puedan ser vendidos en otras partes, y por ende igual alcanzar grandes ingresos. Y por supuesto que, como comentábamos, contribuyó notablemente a las características y el surgimiento del capitalismo actual, el sistema capitalista. Bueno, rápidamente, algunas características de las sociedades antes de la revolución industrial eran principalmente agrarias, la población era campesina, vivía en zonas rurales, que no estaban tan desarrolladas como las ciudades, y las actividades que más realizaban era la agricultura y la ganadería. Lo que se conocía como industria era como la industria artesanal, ¿no? Sin emplear las técnicas que posteriormente desarrollan con la revolución industrial, como el uso, por ejemplo, de la máquina de vapor o máquinas en general. No las tenían, o si las tenían eran, digamos, como al nivel que posteriormente lo van a tener. Y por ende igual, debido a como el uso de esas artesanías o el uso de máquinas quizás no tan desarrolladas, los intercambios comerciales no eran muy expeditos, y eran más bien escasos porque igual era más complicado hacer conexiones entre diferentes puntos económicos, porque por ejemplo no existían para nada automóviles, pero tampoco existía el ferrocarril, que vino a hacer un tremendo cambio. Entonces, principalmente
el intercambio de comercios o el intercambio mercantil era a través de caballos y de carrozas, entonces era muy lento y era muy difícil igual. Entonces, principalmente, los desarrollos económicos eran en zonas rurales y más bien pequeñas. Predominaba muchísimo el hábitat rural en vez de las ciudades, que las ciudades eran espacios incluso muy, muy, muy malos para la vida. Tenían muchísimos problemas higiénicos, sobre todo las ciudades en el medievo, que no fue tanta la diferencia con las ciudades antes de la revolución industrial. Y por ende igual había un escaso crecimiento de población y que luego de estas transformaciones, sobre todo en el mundo agrícola y en el mundo, en lo demográfico, contribuyeron a que la población empezara a crecer. Pero antes de eso, había una correlación entre las tasas de natalidad y las de mortalidad. Entonces, la población no crecía tanto, se mantenía más bien estable. Y fue, como mencionaba igual Fernanda, en el siglo XVIII, gracias a diferentes avances científicos, principalmente porque la ciencia empieza a tomar mayor como predominancia, debido a las ideas de la ilustración, etcétera, que ocurren grandes avances y se permite, por ejemplo, poner freno a las epidemias como la viruela. Y ahí la medicina pasa a tomar un rol muy, muy importante, cada vez más, ¿no? Y contribuyó harto a regularizar esa como alta tasa de mortalidad con la natalidad, y ahí el crecimiento de población se aumentó muchísimo. Y bueno, no sé si hay alguna duda en esto, o hasta aquí los chiquillos quieren comentar algo, Peña o Pablo, porque ahora vamos a hacer los antecedentes que ocurrió en Inglaterra, ¿no? Como comentaba en un principio. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Igual después yo le voy a mandar documentales y también tienen la guía donde pueden profundizar estos temas. Claro, bueno, en Europa igual habían, antes de que la ciencia se desarrollara, sobre todo la medicina, había muchas enfermedades, eran muy comunes, ¿no? Bueno, ahí la Feña está contestando igual. Y una de esas fue la viruela, por ejemplo. Y el desarrollo de una medicina que pudiera hacerle frente a estas enfermedades permitió que la población fuera igual más fuerte, digamos, biológicamente, y sobrevivir a estas enfermedades. Recordemos, no sé, la peste negra que ocurrió siglos antes, azotó a toda Europa y las formas de enfrentarla no fueron muy, muy eficaces. Y claro, la epidemia, la viruela, no sé si efectivamente se puede considerar como epidemia, pero sí fue una enfermedad que afectó muchísimo a la población. Y los avances médicos fueron los primeros que le hicieron frente a esa epidemia. Sí, fue una epidemia, como comenta la Fernanda. Claro, la vacuna fue fundamental en esa época, el desarrollo médico sobre todo, porque pudo hacerle frente a la viruela y también a otras enfermedades que se pudieran producir en esa época. Eso gracias también a que se le generó mucha más confianza, o se generó mucha más confianza con la ciencia. Bueno, llegamos a Inglaterra, que varios factores fueron los que influenciaron que allí se comenzara la revolución industrial. Como comentábamos, un factor importante fue el acelerado crecimiento de la población, principalmente debido al aumento, por ejemplo, de alimentos gracias a la revolución agrícola, pero también gracias a las mejoras en la medicina, que permitió controlar un poco más las tasas de mortalidad. Sin duda que para que Inglaterra fuera el lugar donde comenzó esta revolución industrial, un aspecto importante
lo tuvo el ascenso de la burguesía como clase más importante y más dominante también. En parte porque allá fue uno de los países europeos que más pudo como estabilizarse luego y durante las convulsiones que en esa época habían. Pensemos, por ejemplo, que en Francia eh, ocurrió la Revolución Francesa, en donde quedó muy inestabilizada la política y el Estado luego de que ocurriera esa revolución. En Inglaterra también tenían esos problemas, también había grandes contradicciones entre el sistema monárquico y el tercer estado, o las clases que no tenían tantos privilegios como como los monarcas, pero allá lograron de alguna otra forma avanzar en pactos que no fueran tan disruptivos como fue en Francia. Y así es como surge el sistema parlamentario. Eh, y eso igual generó que gracias a su sistema parlamentario, que es como una monarquía parlamentaria, eh, la burguesía pudiera acceder a los cargos de poder y así hacer leyes y así dirigir de alguna u otra forma el gobierno y el Estado inglés. Entonces, las posibilidades para poder llevar sus ideas a cabo y su proyecto económico a cabo eran mayor que en otros países donde estas inestabilidades eh, no contribuían mucho a los intereses que tenía la burguesía, ¿no? Que la burguesía era la clase que era dueña de medios de producción y también de terrenos, etcétera. Eran una clase muy acomodada, pero que no tenía las características que tenía la nobleza, por ejemplo, que eran títulos eh, únicos, que les permitía estar como arriba en la sociedad. Y por supuesto, también se habla de que en esta época, junto con la ciencia, aparece contribuyó mucho la mentalidad pragmática que pueden tener los ingleses, principalmente gracias a la ética protestante, o a sí, la ética protestante que sería por su religión, porque ellos, si bien son cristianos, allí se desarrolló mucho el protestantismo, y por eso igual, bueno, hay quienes hablan de que el protestantismo y la ética protestante, su mentalidad pragmática, les permitió que ahí surgiera la revolución industrial y el capitalismo principalmente. Max Weber tiene un libro sobre eso, por si a alguno le interesa como sociología o historia de la economía, que habla precisamente sobre cómo la ética protestante, gracias al calvinismo y a la religión que tenían allá, contribuyó a que Inglaterra sea uno de los países primeros en liderar el capitalismo mundial. Y por supuesto, la abundancia de recursos naturales que tenían, sobre todo gracias a las colonias, que les permitió desarrollar un comercio entre colonias y entre las colonias y el país de Inglaterra, donde tenían gran dominio de plantas, por ejemplo, de algodón o de lanas, por ejemplo, en la Patagonia, y eso les permitió muchísimo crecer en su comercio e instalarse como una potencia afirmada para el resto de la época y de los años. Ya, sigamos con esto. Por ende, la expansión agrícola que ocurrió allá en Inglaterra, principalmente se debió a que luego de que la burguesía pasara a tener mayor relevancia en el Estado, vinieron muchos cambios políticos, también económicos, propiciados por ellos, en parte. Y uno de esos fue el cambio de las estructuras agrarias, gracias a que lograron privatizar muchas tierras que antes eran de comunales o señoriales, digamos como de algo parecido como al feudalismo, donde trabajaban los campesinos y que si bien no eran precisamente como los dueños únicos de la tierra, sí tenían harta libertad para trabajar ahí. Y luego del acercamiento de los campos, es decir, ponerles barreras y privatizarlos, eh, estos pasaron a tener dueños que poco a poco empezaron como a monopolizar el- el mundo agrario, lo que igual vino como a potenciar que las grandes masas que trabajaban en el mundo agrícola, en los campos, migraran a las ciudades. Eh, y junto con eso también se mejoró
muchísimo las técnicas de producir, las técnicas del uso de la agricultura. Se acaba el barbecho, que era el sistema anterior que tenían, y se introduce un nuevo sistema que trae como gran característica que permite estabilizar el ganado y la agricultura. Entonces esto les permitió poder producir productos agrícolas mucho más, de forma mucho más expedita y no tan marcada por ejemplo, las estaciones del tiempo durante el año. Y por supuesto también, junto con eso, esta revolución agrícola, que trajo como consecuencia el aumento de alimentos, etc., fue acompañada por el uso de nuevas maquinarias, como las trigadoras, que fueron fundamentales para que los productos agrícolas fueran mucho más rápidos en la forma en que se producían. Y eso trajo muchas consecuencias, ¿no? Como por ejemplo, una mayor disponibilidad de alimentos, lo que trajo consigo que se atacara de mucha manera más rápida las hambrunas y la falta de alimentos, lo cual también está desarrollado está relacionado junto con la medicina, con contribuir a que la mortalidad por la hambruna disminuyera, y así las personas pudieran tener un, digamos, mayor estado físico, gracias a que la producción agrícola mejoró. Y por supuesto que como les comentaba, que el cercamiento de los campos y la privatización hizo que los campesinos, la gente que trabajaba allá, tuviera que verse obligada o en parte por necesidad, migrar a las ciudades en busca de empleos en las primeras industrias que surgen en esa época, como principalmente la industria textil. Y por ello, es que también se generó una revolución demográfica que trajo muchas consecuencias y tuvo varias causas, como el descenso de la población, eh, el, el uso de la medicina de forma mucho más rigurosa, donde, por ejemplo, se inventa la vacuna Jenner, que es la vacuna que ataca la viruela. Las tasas de natalidad se mantienen estables, pero la mortalidad infantil baja, entonces eso igual permite que la población crezca. En fin, una revolución demográfica que facilitó muchísimo que se surgiera el fenómeno de la urbanización, principalmente gracias a las migraciones que ocurrieron en esa época hacia ciudades. Porque ahí, justo en esta época, digamos, principio del siglo XIX, fin del siglo XVIII, se empiezan a crear muchas ciudades en torno a la industria que empieza a desarrollarse en esa época. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿O seguimos? Todo bien, profe. Ya. Por ejemplo, acá podemos ver cómo fue esta evolución de las tasas de mortalidad y natalidad. Aquí vemos la mortalidad entre los años 1700 y 1800, es decir, en un siglo más o menos, se redujo muchísimo. Y en cambio, gracias a la revolución agrícola y las nuevas técnicas médicas y científicas, la natalidad empezó a aumentar, o al menos a mantenerse estable. Entonces eso permitió que la población aumentara, debido a que la mortalidad bajó. Y eso trae muchísimas consecuencias, ¿no? Primero, empieza a haber cada vez mayor acumulación de población en centros urbanos, pero también generó que haya un gran éxodo del campo a las ciudades en busca de trabajo, y también fuera de Europa. Recordemos que en esa época también comenzaron las migraciones hacia América o hacia otras partes del mundo donde habían colonias. Y eso fue fundamental debido a este aumento de la población. Sí, había muchos niños. Sí, ese fue como uno de los problemas que, mira, aquí me preguntan, pero igual había muchos niños que se morían trabajando en maquinarias. Claro, lo que pasó fue que, claro, la población aumentó gracias a este cambio de técnicas, pero eso no necesariamente se relacionó con que las condiciones de vida de las personas fueran mejores. Para muchos obreros probablemente
pasar del campo a la ciudad igual significó precarizar su vida, porque el trabajo industrial fue muy duro. Y en un principio casi no habían regulaciones de cómo este se desarrollaba. Y estaba, por ejemplo, permitido que niños trabajaran. De hecho, como recién a finales del siglo XIX, debido al movimiento obrero, es cuando hay primeras regulaciones y que limitan que niños no trabajaran. Pero en un principio, cualquiera que tuviera 2 manos, lo llevaban a trabajar. Y sí, entonces, em, claro, aumentó la población, los burgueses empezaron a enriquecerse, pero no necesariamente esas como nuevas mejoras en la vida se dio parejo en todo el mundo o en todas las clases sociales. Porque igual ahí surge la sociedad de clases. Se pasa de una sociedad estamental a una de clase, donde está la clase burguesa, la clase proletaria, la clase media, entre comillas. Y cada una tiene mejor o peor condiciones de vida. Gracias también o sea, como producto de esta nueva forma de estructurar la economía. Había muchísima explotación al principio. Bueno, y de alguna otra forma hasta el día de hoy, pero se ha ido regulando, producto de tensión y de protestas, etc. Algo vamos a ver igual después, hacia el final de la clase, sobre eso. Sobre el movimiento obrero y la cuestión social que generó esta nueva forma de economía. Ya, aquí también vemos como un gráfico de Inglaterra del crecimiento de la población en millones. Claramente, de 1750 al inicio del siglo XX, casi se triplicó, se cuadriplicó, fue muchísimo el crecimiento de la población. Y claro, eso no necesariamente fue gracias o sea, no necesariamente significó mejores estándares de vida, pero sí mucha más población que crecía y crecía y crecía. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? Vamos a pasar ahora a ver cómo fueron las primeras industrias y las transformaciones que hubo en la producción. Principalmente en Inglaterra, ¿no? Seguimos en Inglaterra. Después Inglaterra, después la Revolución Industrial se expande fuera de Inglaterra, pero al principio es Inglaterra. Bueno, en esa época empiezan a ocurrir muchísimas innovaciones técnicas que fueron fundamentales para que las industrias se desarrollaran y surgieran. Entre esas, la más principal fue la energía a través de la máquina de vapor. La máquina de vapor significó la nueva fuente por ejemplo, de creación de motores hidráulicos. Y ahí precisamente la máquina de vapor posibilita que surja el tren, la locomotora, el transporte, pero también el barco de vapor, las hiladoras de la industria textil, también usaban un sistema de la máquina de vapor que utilizaba carbón para tener calor y así el vapor se generaba. Fue fundamental la máquina de vapor, sin duda. De hecho, acá, en la siguiente diapositiva, hay un videillo que nos habla un poco y nos hace un panorama general de las implicancias que tuvo la máquina de vapor, porque fue, digamos, el principal invento de esta época, o la principal innovación técnica, que trajo muchas consecuencias después, como el ferrocarril entre ellos. Así que bueno, vamos a ver un videito ahora y atentos porque es cortito, pero es muy importante y resume harto la importancia que tiene la máquina de vapor y tuvo la máquina de vapor en la historia. Así que atentos al video. Antes y después de la máquina de vapor. En el siglo XVIII, durante el proceso de industrialización en Europa, se inventaron máquinas para acelerar los tiempos de producción, y con ello se gastaba menos en mano de obra. Así, la máquina de vapor de James Watt fue la punta de lanza en adelantos e innovaciones que caracterizaron el siglo. Fue creada en 1769 y trabajaba con un motor de combustión externa que convierte la energía térmica en energía mecánica. La máquina de vapor utilizaba como combustible el carbón. Al hacer combustión, provocaba que el agua entrara en ebullición y generara vapor.
El vapor de la caldera entraba en una cámara donde se encontraba un cilindro. Esto generaba la fuerza suficiente para que se empujara el pistón. Este movimiento era capaz de hacer girar ruedas. Con la invención de la máquina de vapor, el desarrollo económico y los procesos de producción se beneficiaron considerablemente, comenzando por la producción de carbón. Hacia 1800, Alemania y Gran Bretaña producían alrededor de 1 tonelada métrica de carbón, y Francia alcanzaba las 10 toneladas. Cabe mencionar que cada tonelada métrica equivale a 1000 kilogramos. Hacia 1850, No, ¿qué pasó? Oh, se paró el video. Ya bueno, íbamos por aquí, ¿o no? Gran Bretaña producían alrededor de 1 tonelada métrica de carbón, y Francia alcanzaba las 10 toneladas. Cabe mencionar que cada tonelada métrica equivale a 1000 kilogramos. Hacia 1850, la producción de carbón en Gran Bretaña aumentó a 5 toneladas, Alemania a 7 y Francia a 49. La producción y demanda de carbón siguió aumentando, pues para 1900 Gran Bretaña producía 33 toneladas, Alemania 100 y Francia 230. Además del aumento en la producción del carbón, la intervención de la máquina de vapor impulsó la industria mercantil y textil y ayudó a mejorar las redes y vías de comunicación, gracias también a otros inventos. El barco de vapor. Antes de la revolución industrial que provocó la máquina de vapor, el trayecto entre Liverpool y Nueva York duraba 90 días. Con la invención del barco de vapor, el mismo trayecto se realizaba en solo 15 días. El telar a base de vapor. Hacia 1700, una familia entera participaba para elaborar una pieza de tela. En 1850, con el telar de vapor, un obrero hacía 50 piezas en el mismo tiempo. El tren de vapor. Antes de la... Se cortó de nuevo. Bueno, pero ya quedan como 10 segundos del video. Voy a ver. Antes y por aquí, después. ¿no? En 1850, con el telar de... una pieza de tela. En 1850, con el telar de vapor, un obrero hacía 50 piezas en el mismo tiempo. El tren de vapor. Antes de la revolución industrial, la diligencia más rápida alcanzaba una velocidad media de 20 kilómetros por hora. En 1830, el tren de vapor alcanzaba 50 kilómetros por hora. Estos son solo algunos ejemplos que permiten comprender la trascendencia de la máquina de vapor como un invento que impactó el desarrollo de la sociedad de su tiempo y que fue el antecedente de inventos posteriores. Ya. Bueno, chicos, en base al video que acabamos de ver, ¿qué les parece como interesante en comparación a cómo las máquinas empiezan a ser cada vez más utilizadas en la producción? ¿Qué les hace como, qué les recuerda, ¿no? O a qué conclusión podrían llegar luego de ver cómo la máquina de vapor es fundamental, ¿no? Para diferentes industrias, pero también marca un poco cómo estas se van a desarrollar y qué pasa con cómo la gente interactúa en esas industrias. Claro, mejoró muchísimo la producción, ¿no? Por ejemplo, las telas. Facilitó el trabajo, sin duda. Y en comparación a que antes los trabajadores eran muchos los que participaban, o más que muchos, era mucho el tiempo que ellos dedicaban para producir 1 o 2 telas, ¿no? Y lo hacían a mano. ¿Qué encuentran que trajo como consecuencia o en qué sentido la utilización de máquinas vino como a cambiar aquello? Que en poco tiempo se podía hacer como el doble o el triple de cosas. Sí, sin duda. Eso fue esta máquina vino
a aumentar muchísimo los tiempos de producción. Y bueno, también lo que trajo fue que aquí ya se empieza a ver cómo las máquinas empiezan a hacer trabajo que antes hacían los humanos. Y eso es algo que es fundamental durante este proceso, porque poco a poco, invento tras invento, el trabajo humano pasa a ser menos, no sé si importante, pero menos determinante. Llegamos al punto en donde, por ejemplo, actualmente, o después o la segunda revolución industrial, o en los periodos posteriores, el ser humano solamente tenía que ensamblar cosas, pero eran las máquinas que las que unían. Digamos que aquí hay un punto de partida importante sobre eso, ¿no? De cómo se pasa de un trabajo manual a un trabajo mecánico, donde son las máquinas casi las que hacen la mayor parte de la pega. La gente tuvo que adaptarse a los nuevos tiempos y su trabajo artesanal que hacían, tuvieron que poco a poco dejarlo de lado y pasar a ser obreros en las industrias, operadores de máquinas, por ejemplo. Y eso igual fue, por un lado, lo que permitió que esta industria se desarrollara, las diferentes industrias crecieran. En gran parte fue por la mano de obra. Y la gente tuvo que entre comillas, por la necesidad de trabajar y también porque sus trabajos antiguos iban quedando de lado. De hecho, hubo un movimiento que buscaba romper las industrias, se llamaba ludismo. Y eran trabajadores artesanales que no les gustó esto, de que sus artesanías que ellos hacían se vieran tan afectadas producto de esta producción estandarizada, y empezaron a romper máquinas en Inglaterra. Fue bastante curioso. Y fue brutalmente reprimido. De hecho, sacaron una ley que era una ley que establecía pena de muerte para quienes destruyeran industrias, ¿no? Pero bueno, la máquina de vapor fue fundamental y nos muestra un poco cómo las maquinarias empiezan a reemplazar la fuerza humana. Bueno, Antes y después de... no, ya. Aquí, por ejemplo, se ve una de esas consecuencias que tiene que ver con la industria textil y cómo pasamos del trabajo manual, telar, que era, por ejemplo, que 2 personas podían producir aquella cantidad. Y cómo gracias al telar mecánico, que igual en parte está sustentado en la máquina de vapor, la cantidad de productos era muchísimo mayor y era mucho más estandarizado igual. Si aquí, por ejemplo, cada pieza tenía como su identidad, era única, acá las piezas eran casi todas iguales. Y eso incluso se puede ver hasta el día de hoy, donde la mayoría, por ejemplo, de la industria textil, no sé, ropa, si uno va a una tienda de ropa, está casi toda igual. Uno puede comprar diferentes tallas, pero es toda estandarizada. La industria manual o el taller manual hacía que esas piezas no fueran totalmente estandarizada. Pero claro, era más lenta la forma de producirlo. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo la lana y el algodón creció muchísimo el consumo en Inglaterra, en millones de libras. Principalmente gracias también a que ellos tenían las colonias donde sacaban algodón y porque la industria textil empezó a crecer y la gente empezó a comprar y a vestirse con esa industria textil. Que es la industria principalmente de la ropa. Acá, por ejemplo, vemos cómo se distribuía la industria inglesa en Inglaterra, aunque también en Reino Unido. Y vemos cómo, por ejemplo, ciudades como Manchester o Liverpool pasan a ser fundamentales. Ya, chiquillos, terminamos. Vamos a ver esto, que es sobre cómo estaban distribuidas las industrias en Inglaterra. Y después, ¿les parece que tomemos un break? Unos 10 minutos. Pero primero aquí, solamente esta foto es para mostrar cómo poco a poco ciudades como Manchester, Inglaterra, o Liverpool, o Edimburgo, que son capitales en Inglaterra, empiezan a concentrar estas industrias y el desarrollo de estas. La textil, las industrias mineras, empiezan a girar en torno a las ciudades. Y este mapa nos muestra aquello. Tenemos diferentes tipos de industrias acá. Sin duda que la lana era más rural, pero las principales industrias como textiles estaban en ciudades.
Ya, miren, son las 7. ¿Les tinca volver a las 7:10 para continuar con esto? Ya, genial. Así aprovechamos a tomar agua, no sé, ver el celular, descansar un rato. Yo voy a parar la grabación acá. Ya, chiquillos, ¿han vuelto? ¿Continuamos? Qué cuático eso de la culebra en la casa. No, no me lo imagino. Qué miedo. Ya. Bueno, estamos un poquito atrasados porque falta como ver la mitad, pero vamos a ver un poco más rápido. Bien. Estas primeras cambios que ocurrieron en Inglaterra permitieron que aparezcan las primeras fábricas. Y principalmente las primeras fábricas tenían que ver con la industria textil, pero también, por ejemplo, con la fabricación de maquinaria. Y tuvo muchísimas consecuencias que aparecieron en las primeras fábricas, porque, por ejemplo, la producción pasó a ser estandarizada, y la rutina de trabajo se volvió repetitiva, porque tienen que hacer ciertas cosas en un determinado tiempo, aplicando tales técnicas, y ese era el trabajo. Algunos eran más pesados que otros, pero era más o menos repetitiva, era rutinario, como, como el trabajo que se hace en fábricas, ¿no? Hoy en día, o el mismo trabajo que se puede hacer a veces en escuelas, que es como rutinario, ¿no? Bueno, se estandarizó. Y también eso generó que las actividades industriales se desarrollaran en ciudades, en núcleos urbanos, por lo que permitió las primeras fábricas ser un polo de atracción para población que no tenía trabajo, y también un lugar donde mucha gente se ve migrada, ¿no? A ir hacia allá, y por ende se levantan ciudades industriales, que hay muchísimas en Estados Unidos, o sea, en Inglaterra hay muchísimas, y en casi todo el mundo, cuando comenzó este proceso, se crean ciudades industriales, como por ejemplo Chuquicamata en el norte, es una ciudad industrial, en este caso ciudad minera, pero que se dedica a la industria de la explotación del cobre, ¿no? Y con esto también, con las primeras fábricas, sin duda que surge, por ejemplo, la contaminación, eh, porque no había regulación tampoco en cuanto a los desechos de las fábricas, en cuanto al humo que tiraban a la atmósfera, en cuanto a, por ejemplo, bueno, hasta los días de hoy, ¿no? La cultura del reciclaje, o la cultura de una economía que utilice los desechos y no solamente sea tan lineal, no ha cambiado mucho. Y parte en esta época, al menos, ¿no? En las fábricas, con una producción tan no pensada para el medio ambiente. Y por supuesto, se genera la división del trabajo, ¿no? En rutinas, en producción estandarizada. Y estas transformaciones técnicas del trabajo son las que van a ser el motor de la industria, ¿no? Y en cómo ésta se va a estructurar o organizar, principalmente con máquinas, donde hay algunos que realizan, por ejemplo, funciones de unir ciertas piezas, y otros de repartir esas piezas luego que ya están vendidas, por ejemplo, o de producir las piezas y luego de unirlas, etc. El trabajo se empieza a dividir por diferentes etapas, donde algunos participan en algunas y otros no, en comparación a como era antes, donde todos trabajaban, al menos por ejemplo en un taller, en cada una de las etapas, y no estaba tan separado una cosa de la otra. Y por ende, igual, esta producción estandarizada generó que la forma de producir sea más barata y a la vez sea más rápida. Entonces, permite que esto se expanda mucho más. ¿Una pregunta? Claro, empiezan a tener horarios, pero tampoco eran horarios muy
afines como con los intereses de los trabajadores. Al principio eran horarios de mucha explotación. Trabajaban 12, 14 horas o quizás más, porque no había casi regulación sobre eso. Pero claro, tenían horarios para hacer ciertas cosas. En un horario decían, no sé, determinada tarea, y en la tarde hacían otra tarea, y era más estructurado. Antes tenían un poco más de libertad, al menos para producir sus cosas que hacían, al menos en los talleres artesanales, por ejemplo. Y ya después con el tiempo, con la invención, por ejemplo, del sistema taylorista o el sistema fordista, que igual vamos a ver un poco sobre eso más adelante, esos horarios y esa como teoría de cómo organizar las fábricas se expande mucho más y tiene nuevas características, especialmente en Estados Unidos y en el mundo industrial, ¿no? Ya. Y todas estas consecuencias y transformaciones que ocurrieron en Inglaterra, en parte también se vieron propiciadas por la expansión comercial que tuvo ese país y algunos países europeos, donde esto comienza a expandirse, que les permitió vender productos a buen precio y les permitió que esa industria floreciera. Si no fuera por la expansión del comercio, también gracias a los cambios, por ejemplo, en el transporte, esa revolución probablemente, o esta revolución no se hubiera desarrollado tanto como ha sido. Solamente mencionar que la locomotora permitió hacer transportes de cargas a un nivel antes impensado. O sea, antes se hacía en una carreta, ahora se hacía en una locomotora que podía transportar toneladas y hacía un viaje que antes se demoraba 2 días, por ejemplo, a caballo. Aquí pasa a demorarse un día, un par de horas. Eso sin duda que permitió que el intercambio comercial fuera muchísimo más intenso, tanto a nivel interno de Inglaterra como a nivel externo, porque muchos de estos productos también los empieza a vender a las colonias. Y si, por ejemplo, a las colonias les compra ciertas materias primas que las transforman en productos industriales y después se los revende. Entonces, era un negocio global y muy lucrativo. Sin duda que aquí, en esta expansión, la burguesía fue fundamental porque era la que hacía los negocios para intercambiar comercialmente. Ellos no se dedicaban a trabajar, pero como eran los dueños de estas industrias, podían hacer el negocio y eran los que más lucraban con esto. Acá, por ejemplo, vemos un mapa de el imperio colonial británico. Bueno, Estados Unidos se independizó después, pero controlaban zonas estratégicas como gran parte de África, la India, Oceanía, que les permitía tener en algunos lugares, por ejemplo, producción o extracción de algodón, en otros de lana. Acá en Chile, luego, bueno, con los años se instalaron las salitreras, pero también en el sur se instalaron ingleses o cercanos a ingleses, por ejemplo, con la industria de la lana en la Patagonia, en la Tierra del Fuego. Y el imperio británico realmente era gigantesco, entonces podían comercializar con estos lugares y también sacar materias primas y así producir. Acá, por ejemplo, se ve esa triangulación, ¿no? Mano de obras, la sacan de África, en Estados Unidos producen, ¿no? Allí van a trabajar estas manos de obras, azúcar, algodón, muchísimas materias primas, oro y plata de América del Sur, van a parar al centro, a Inglaterra, allá se producen y luego las revenden. Es un negocio grande y eso hace que el comercio de las industrias se expandiera muchísimo a Europa y al resto del mundo. Y por supuesto, todo esto que hemos visto hasta ahora, estas diferentes transformaciones, permitieron que el capitalismo se asentara en el mundo, se asentara como sistema económico que vino a reemplazar al mercantilismo, sustentado en parte por el pensamiento liberal, donde primaba el interés individual por el lucro y la posibilidad de legitimar aquello, ¿no? A través de diferentes personas que podían ser dueñas de los medios de producción, como los burgueses, y también se considera este sistema como un sistema de carácter más bien privado, en donde el Estado queda de lado. De hecho, en un principio, comentábamos recién, ¿no?
que las condiciones laborales de los trabajadores eran pésimas, ¿no? Trabajaban 14, 15 horas, 16, porque no había intervención. Era como el mercado se va a regular por sí mismo y el Estado tiene que, a lo más, garantizar como la seguridad de que eso ocurra a través de la fuerza pública. Pero más allá de eso, no nos vamos a meter, ¿no? Y este capitalismo que se consagra en esta época permite el surgimiento de la burguesía como una clase empresarial, que van a ser los que van a hacer negocios, por ejemplo, ¿no? Los que van a hacer expandir este comercio en parte, a otra parte del mundo, van a ser ellos a través de sus negocios, con diferente gente en el mundo, igual aristócratas o burgueses de otras partes del planeta, y son los que manejan en el fondo de la industria desde arriba. Y el trabajador eh, entrega su fuerza de trabajo a cambio de un salario, que poco a poco se le empiezan a mejorar, pero al principio era muy malo. Quienes más se habían beneficiado de todos estos cambios eran los burgueses, que eran una clase más bien pequeña, y que estaba compuesta por los dueños de estos medios de producción y también gente que venía como del el mundo aristocrático, como nobleza, que se fue funcionando con ellos. Y bueno, esta revolución industrial fue fundamental para aquello. Y todo esto que estamos viendo, por ejemplo, la expansión comercial de Inglaterra, etcétera, permitió que esto se asentara. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Ahora vamos a ver un poquito la expansión de esta revolución por las otras partes del planeta. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ah, bueno, me preguntaban acá si viajaran en barco. Sí, 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 sí. Acá, en esta expansión del comercio, no había otra forma de conectar estos continentes que no fuera por barco. Y ahí el barco que se inventó en esa época, que vino a reemplazar el barco a vela, fue el barco a vapor, que funcionaba con carbón. Y vino también a acelerar el tiempo en que se dedicaba y la precariedad que tenían a veces los barcos a velas, que dependían mucho del tiempo. Y bueno, también vino a contaminar sin duda, pero fue más rápido. Hay otra aplicación de la máquina de vapor que fue fundamental, fue para el barco de vapor. Ya. La expansión, no fue expansión igual en toda Europa, parte en Europa, pero también llegan a algunos países como América como Estados Unidos y Asia como Japón, ¿no? Pero los primeros que parten industrializándose son algunos países europeos que se conocen como los First Commerce, que vendrían a ser Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, ¿no? Son los primeros que tienen industrias, que se dan cuenta que Inglaterra está teniendo un poder importante en todo el mundo, una dominación brutal, y ellos dicen, bueno, no nos podemos quedar atrás, tenemos que industrializarnos. La diferencia quizás está en que en estos países, por fuera de Inglaterra, la burguesía también tuvo una gran predominancia, pero en algunos lados el Estado también tuvo como mayor implicancia en fomentar esta industria, para que tengan poderío económico estos países también. Y, por ejemplo, Alemania, ya hacia finales del siglo XIX, logra un gran desarrollo industrial y le disputa un poco la hegemonía a Inglaterra. ¿No? De hecho, producto de la expansión de la revolución industrial y la creación de industria en los países europeos y en otros países del mundo, esto se vuelve en potencia y se relaciona muchísimo con el tema del imperialismo por búsqueda de recursos naturales. Y los países periféricos de Europa, como es España o Italia, van quedando más retrasados y ahí se demoró más la industrialización. España creo que recién vino a industrializarse como a finales del siglo XIX, pero inicio del siglo XX, y nunca alcanzó el desarrollo que tuvo Inglaterra o los países del centro de Europa. Bueno, acá, por ejemplo, en esta foto podemos ver cómo el ferrocarril empezó a crecer y en 80, 60 años, ¿ya? También, vino a ser el medio de transporte principalísimo en toda Europa. Fue muy rápido. Y claro, parte en Inglaterra, pero ya hacia el fin del siglo XIX está en casi toda Europa. Y por fuera de Europa, hubieron dos principales países donde esta industrialización se desarrolló antes que otros, ¿no? Principalmente Estados Unidos, que alcanzó una estabilidad política y también económica luego de la guerra civil que tuvieron, que pudo como consagrarlos como Estado, más o menos como lo sé que es actualmente.
Y también porque allí en Estados Unidos se desarrollaron nuevas técnicas y aparecen nuevos como productos o nuevas invenciones como el petróleo o la electricidad. Entonces es fundamental ahí. La siguiente etapa es Estados Unidos, principalmente el líder. Y sin duda porque muchos inmigrantes europeos llegaron allá a Estados Unidos en esa época, final del siglo XIX. En parte porque la población europea había aumentado muchísimo, entonces no tenían, las formas de vida en Europa no eran tan atrayentes en comparación a lo atrayente que era Estados Unidos. Y Japón fue el primer país asiático en industrializarse también, porque este señor, Meiji, fue un emperador de esa época, si no me equivoco, y que debido a que vio cómo estaba desarrollándose la industria en Europa, quedó maravillado y dijo, ok, tenemos que superar nuestra situación actual, que era una situación media feudalista, pero bueno, más bien agrícola, la verdad, en Japón, y empieza a hacer a potenciar el desarrollo industrial allá de forma bastante rápida, y se convierte Japón en un par de décadas en una de las primeras potencias asiáticas e industriales, ¿no? Eso fue súper importante. Bueno, y acá les puse otra foto del señor Rockefeller, que fue un gigante de la industria petrolera en Estados Unidos y que fue súper importante igual en el desarrollo de la industria allá, ¿no? Como un súper burgués estadounidense. Bueno, ¿alguna duda hasta acá de la expansión? Ahora vamos a ver rápidamente la segunda etapa, pero era importante mencionar cómo se expandió por fuera de Europa, o sea, de Inglaterra. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Ya, entonces vamos a seguir. Esta segunda etapa de este proceso industrializador, digamos que se considera que puede ser una segunda etapa porque aparecen nuevas formas y fuentes de energía. Como les comentaba recién, es principalmente el petróleo y la electricidad los que traen muchísimas consecuencias. Surgen, por ejemplo, el motor a petróleo y los vehículos, lo cual viene a revolucionar los transportes. Si antes estaba el ferrocarril o la máquina de vapor potenciada por el ferrocarril y diferentes inventos, aquí la electricidad y el petróleo pasan a ser fundamentales, lo cual también trae que se desarrollen nuevos sectores productivos, como la producción automovilística o la producción de electrodomésticos, la producción de electricidad, etc. Viene acompañado en parte igual por ciertos cambios en la organización del trabajo. Vamos a ver un ratito más un video sobre estos cambios, propiciado por dos teorías sobre cómo organizar la fábrica, que tiene que ver con el Taylorismo y el Fordismo. Henry Ford, que fue el fundador de la empresa automovilística Ford. El capital empresarial o el capitalismo empieza como a tomar más fuerza y aparecen nuevas características de esta, como las primeras bolsas de comercio, los bancos, que son súper fundamentales, y cada vez más el mercado se vuelve mundial, ¿no? La extensión del mercado es globalizador en ese sentido. Bueno, como les comentaba, aparecen principalmente nuevas fuentes de energías que son fundamentales en esta época, para que se considera como segunda etapa, que son el petróleo y la electricidad. Aparece el motor de explosión, que, claro, está relacionado con la industria automovilística, pero esa industria, por ejemplo, hizo que aparecieran camiones, hizo que aparecieran medios de transporte que son diferentes a lo que había antes, que era el ferrocarril, y que también revolucionan muchísimo la industria, junto con la electricidad. Aquí hay una foto de Thomas Alva Edison, que fue el creador de la ampolleta, pero también habría que mencionar, por ejemplo, a Nikola Tesla, que fue súper fundamental también en la creación del circuito eléctrico que tenemos actualmente. Y esta combinación de petróleo con electricidad como fuente de energía fue fundamental. Nacen, por ejemplo, la radio, nace, por ejemplo, el teléfono. Eso viene un poco después, pero la electricidad, sin esto esto no hubiera surgido sin electricidad. Y sin duda que la iluminación también, la iluminación y la luz eléctrica posibilitó el trabajo
nocturno, por ejemplo, o posibilitó que las ciudades tuvieran electricidad, con todo lo que eso significó. En cuanto a motores, por ejemplo, en cuanto a transportes, aparece el tranvía que es a través de electricidad. En cambio, antes el ferrocarril era con carbón y vapor. Acá ya eso cambia un poco, ¿no? Cambia bastante la manera en producir y cómo va a estar la economía también. Y aparecen nuevas industrias, como la siderurgia se potenció. En la primera etapa el acero fue fundamental, pero aquí aparecen nuevas aleaciones de metales, como el hierro, como el cobre, por ejemplo. La industria química también aparece, en parte, por ejemplo, la industria que tiene que ver con nuevos fertilizantes, como el salitre. Y sin duda que la industria de alimentos, también gracias a la electricidad. Imagínense los primeros electrodomésticos, todo lo que significó esto en cuanto a la mantención de alimentos, en cuanto a la forma en que se genera la economía familiar, por ejemplo, el microondas o el refrigerador fueron avances importantísimos. Y antes, por ejemplo, la carne, si alguien come carne o los productos de verduras, si tú no tenías dónde refrigerarlos o dónde, no sé, con hielo o un lugar que sea como apto, se te iban súper rápidos. Y bueno, todas estas consecuencias vienen en base principalmente a estas fuentes de energía, que son el petróleo y la electricidad. Y llegamos a lo que comentábamos al principio de esta segunda etapa, que tiene que ver con nuevas formas de organizar el trabajo. ¿Alguna duda hasta acá sobre esto que vimos acá? En ese contexto, No, esto no tiene por qué aparecer aquí. Bueno, se podría, aquí me pregunto, en un comentario, se podría decir que las revoluciones industriales fueron periodos llenos de innovaciones, descubrimientos y creaciones. Claro, sin duda que fue gracias en parte al desarrollo científico que este periodo se desarrolló, pero muchísimas mentes brillantes estuvieron detrás de estos inventos, como James Watt, que inventó la máquina de vapor. Y claro, esta idea del progreso indefinido y la confianza en lo científico fue fundamental. Antes no estaba muy desarrollado, y aquí las ciencias, por ejemplo, las físicas o las ciencias biológicas tomaron una importancia social muy grande, y también las innovaciones que se crearon. Ahí la feña, buena recomendación esa película, La Vuelta al Mundo en 80 días. Y sí, se creía que el ser humano podía llegar quizá o sea, se imaginaban muchísimas consecuencias que podía traer este progreso por la industria. También les recomiendo, por ejemplo, De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, que es una novela que creó como a finales del siglo XIX, que habla de la posibilidad de que el ser humano pueda llegar a la Luna. Y eso se cumplió después, como 50, 60 años después. Pero también es porque creen en las máquinas y piensan que quizás hasta dónde nos va a llevar. Bueno. Estábamos acá, sí. Aparecen nuevas formas de organizar el trabajo, principalmente el taylorismo y el fordismo, que vienen a planificar cómo hacer la economía más rentable, más rápida y más organizada. Especialmente, por ejemplo, aquí aparece la cadena de montaje o la estandarización se llevan a un nivel superior, utilizando la ciencia, pero también nuevas técnicas de vigilar a los trabajadores y nuevas técnicas de controlar la forma en que ellos trabajan. Y también en cómo las máquinas van a interactuar con ellos, ¿no? Estas dos visiones del trabajo se relacionan entre sí y permiten que se pase como un nuevo nivel en cuanto a cómo se organizan las fábricas. Y bueno, aquí precisamente hay un videillo que habla sobre el origen del Fordismo y el Taylorismo y la importancia que tuvieron. Y me gustaría preguntarles después del video o sus opiniones sobre qué les parece que las consecuencias que puede traer el sistema que inventó Henry Ford, principalmente, que tiene que ver con
con cómo los trabajadores, al aumentar los salarios, van a consumir los productos que ellos mismos van a crear. Me gustaría saber qué piensan sobre eso. Pero bueno, vamos allá, que este video está re interesante y deja bien claro como el terrorismo y el fordismo y la importancia que tuvieron. En ese contexto, surge un hombre que decide aplicar un método diferente dentro de las fábricas. Frederick ¿Se escucha, verdad? Sí, profe, sí se escucha. Ya, vale. Vamos, atentos. Taylor. Luego de trabajar en varias fábricas de los Estados Unidos, Taylor propone la estandarización del proceso de producción. Los trabajadores especializados dan sus conocimientos a las gerencias y así pierden el control de la producción. Taylor estudia la relación entre el trabajo del obrero y las técnicas modernas de producción industrial. Mecaniza cada una de las tareas y calcula sus tiempos exactos de realización. Así, evita el control que el obrero puede tener sobre esos tiempos y sobre el conocimiento de la tarea. Se generan entonces cambios en la composición de la clase obrera. El trabajador capacitado es reemplazado por grandes masas de trabajadores no especializados. Y la mayor explotación de estas masas permite a las fábricas acortar los tiempos y aumentar la capacidad de producción. Este nuevo sistema de organización, en honor a su creador, se conoce como Taylorismo. Pero aquí no finaliza la historia. El ser humano sigue buscando nuevos caminos. Un hombre llamado Henry Ford encuentra otra forma de producir. En su fábrica de automóviles, Ford busca generar más cantidad de vehículos en menos tiempo. Y con esto, hacer de algo para pocos, algo para muchos. Basado en las ideas de Frederick Taylor, Ford desarrolla lo que conocemos como la línea de montaje. Básicamente, se trata de una mejor y más eficiente forma de usar la cinta transportadora. La teoría de Ford tiene dos características. La primera, cada operario, junto a la cinta transportadora, tiene una única labor que repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, durante todo el día. La suma de cada tarea, al final del recorrido, da como resultado el producto terminado. La segunda, la cinta arrastra todos los componentes del producto y su velocidad permite controlar el ritmo de trabajo. Para que este proceso sea optimizado al máximo, todas las piezas deben ser idénticas, al igual que el producto final. El obrero ya no necesita desarrollar un oficio, solo una actividad puntual repetida. Así, el trabajo se empobrece. En sus trabajadores, Ford descubre otra de las claves de su éxito. Al pagar salarios más altos, los empleados de la fábrica pueden convertirse en sus propios clientes. Al masificar la producción, se masifica el consumo y el dueño de la fábrica aumenta sus ganancias. Este modo de organizar la producción es llamado Fordismo. Pero hay economía más grande. Bueno, ¿qué les parece eso de que los trabajadores lo que producen después lo vayan a comprar, ¿no? Que igual es muy común de la masificación de los productos. ¿Alguna opinión sobre el video? Claro, la hizo. Bueno, en parte ese sistema fue replicado en muchísimos ámbitos industriales, y no solamente automovilísticos, sino que también en cualquier producción de productos, básicamente se replica el sistema. Como si tuviera una granja. Claro. ¿No? Y también En está ese contexto, totalmente pensado para generar más riqueza al capital, ¿no? Y pese a que cambia o se moderniza la forma de trabajo,
sigue siendo explotación de alguna otra forma, solo que claro, le genera más rentabilidad. Claro, la explotación laboral es cuática, sin duda, y de alguna otra forma eso se fue saneando gracias a las organizaciones obreras que en esa época surgen. Bueno, espero que el video le haya gustado. Es re interesante cómo el terrorismo y el fortismo se aplican en un montón de cosas. Incluso tiene algunas similitudes con cómo funciona el sistema educativo tradicional, al menos. Porque hay muchos cambios, pero al menos el tradicional se parece un poco a esto. Qué bueno que le gustó el video. A mí igual me gustó ese final, es como, ¿qué economía más grande? Y finalmente son ellos los que se enriquecen, ¿no? Los dueños de los medios. Claro, y de alguna forma igual es chorreo, porque pueden comprar los productos, la gente que trabaja. Bueno, en esta etapa, el capital poco a poco se va institucionalizando y aparecen nuevas formas en cómo está estructurado. Aparece la banca, que es súper fundamental porque permite que las empresas tengan préstamos para así financiar sus emprendimientos, entre comillas, ¿no? sus ideas económicas, y también permite generar todo el sistema de ahorro y de endeudamiento que ha generado las bancas, pero digamos es una institución fundamental de este capitalismo que aparece en esa época, junto con la sociedad anónima, ya que son fundamentales las sociedades anónimas porque al menos representan esto de pasar como, porque las primeras fábricas eran manejadas principalmente por familias, era una familia burguesa la que la manejaba, y ellos eran los que se llevaban las riquezas, etc. Pero con la sociedad anónima, esa situación tan como familiar de las fábricas, de dueños de fábricas, se expande y pasan a estar, por ejemplo, por muchísimos dueños, ¿no? O por diversos dueños, depende cómo quieran estructurar su corporación, principalmente a través de acciones, ¿no? Y eso igual marca un poco como esta institucionalización, o más que institucionalización, este desarrollo del capitalismo que se conoce como financiero, por estos factores como la banca, la sociedad anónima. Y también aparecen problemas. Uno de esos problemas tiene que ver con la formación de monopolios, principalmente en producciones que son muy ricas o que generan mucha riqueza, como el petróleo. Aquí por ejemplo, la Standard Oil Company era la empresa del señor Rockefeller de petróleo, y él verdaderamente generó todo un monopolio en Estados Unidos de este producto, y era casi imposible que otros competidores entren, porque tenían muchísimo poder y obviamente no querían que haya competencia para ellos. Hay un documental muy bueno que se llama Gigantes de la Industria, que es de el History Channel, por si les interesa como todos los conflictos que hubo producto de los monopolios industriales en Estados Unidos, que es re interesante, y que habla un poco de los conflictos que hubo entre este señor Rockefeller y el transportista Vanderbilt, ¿no? Porque tuvieron un conflicto ahí por quién llevaba el petróleo, y finalmente Rockefeller termina ganando. Se llama Gigantes de la Industria, es re interesante. Y también esta nueva forma de capital, o de este desarrollo capitalista, se enmarca en un proceso de globalizar la economía y la industria. Buscar mercados donde vender los productos, donde comprar materias primas. Para eso igual se produce y se genera el problema del imperialismo, que ustedes van a ver en las siguientes clases, que tiene que ver por conquistar y controlar territorios y así expandir el mercado, pero también sacar materias primas, ¿no? Y eso genera guerras, ¿no? Después la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial sobre todo, está marcada por eso, o las disputas europeas por dominios de África o de Asia, también está marcada por buscar nuevos horizontes donde llevar la industria. Es bien macabro en ese sentido. Bueno, el imperialismo lo van a ver después en la siguiente clase, pero está totalmente desarrollado con esto. Y bueno, ¿alguna duda con esto de las características de la segunda etapa? Porque ahora vamos a pasar a lo último que nos queda, que ya es las consecuencias de la revolución industrial. Y si hay alguna duda, para avanzar.
Bueno, parece que no hay ninguna duda. Dale nomás, profe. Ya. Bueno, el tiempo se está acabando, quedan 15 minutos, así que muy rápido. Bueno, trajo muchísimas consecuencias la revolución industrial, sociales, económicas, políticas, etcétera, pero aquí al menos voy a pasar algunas de las principales consecuencias económicas y sociales, que son muy impactantes. En principio, en primer lugar, la sociedad agraria se pasa de un estado agrario a un estado industrial con un fuerte aporte de las nuevas técnicas mecánicas que vienen a estandarizar la producción, como veíamos, y a aumentarla y a generar nuevas formas de trabajo por la división del trabajo, eh, que trajo consecuencias como, por ejemplo, la expansión de los mercados, como veíamos, o el surgimiento del capitalismo financiero. Que sufrió un gran desarrollo en esta época y cierta como consagración, ¿no? Consagración de la clase empresarial como dominante en las principales sociedades industriales. Y ya veíamos recién algunas características de este capitalismo financiero como la banca y la bolsa de comercio o las sociedades anónimas que pasan a ser fundamentales en el desarrollo de este sistema. Eh, Junto con la expansión de los mercados y el carácter global que empieza a tener. ¿Ya? Y bueno, este capitalismo financiero, que es el que, digamos, se consagra con estas revoluciones industriales, con esta primera, o esta gran revolución industrial, fue fundamental, fue muy importante, o al menos fue, o más que fundamental, así como el impacto en la sociedad, fue fundamental en el sentido de que permitió que este capitalismo se asentara, ¿no? Ese es como el eje. Y estuvo marcado, como recién mencionaba en el diapositivas anteriores, por que se financie, en cómo se financian las industrias y en cómo aparecen instituciones que van dándole mayor como cuerpo a esto. En parte está la proliferación de las sociedades anónimas, pero también la creación de bolsas de valores como la de Wall Street, que empiezan como a manejar el mercado mundial de forma eh, bastante diferente a como era antes en el sistema mercantil o en la etapa del inicio de la revolución industrial. Los bancos son fundamentales porque permiten el préstamo a estas industrias, así estas industrias tienen capitales para invertir y crecer. Y bueno, las diferencias de clases se van asentando igual, porque la acumulación de riquezas que genera todo esto en pocas manos es brutal. Y también el sistema que crean ellos es un sistema que les permite digamos, mantener un poco esto, ¿no? Mantenerse así, que no cambien, ¿no? o que les sea muy rentable y que las razones para como modificarlo no sean tan escuchadas. Bueno, es fundamental el capitalismo financiero. Pasando ya a las consecuencias demográficas y sociales, estas fueron varias, algunas ya las comentábamos, como el aumento de la población o el surgimiento de las ciudades a través de la urbanización. Y bueno, la principal una de las grandes consecuencias sociales que trajo esta revolución industrial fue que vino un trance de una sociedad establecida por estamentos, donde estaba la monarquía, la nobleza, o el tercer estado, como se le llama, a una sociedad de clases, donde se supone que hay cierta movilidad entre las clases y no está tan dividida entre privilegiados como por estatutos de privilegio, sino que como por la capacidad que tú tienes de tener dinero, y esa es como la diferencia que viene, más allá de una división como por títulos de nobleza. Y toda esta situación del surgimiento de la sociedad de clase permite que aparezca el movimiento obrero, que es fundamental, porque sin el movimiento obrero, la situación laboral, igual lo comentábamos un rato, no hubiera mejorado. Y fue fundamental porque permite que el Estado, por ejemplo, se involucre en regular situaciones como la explotación infantil o la jornada de trabajo o el aumento de los salarios. Vamos viendo, ¿no? Aquí estos gráficos muestran cómo creció la población en principio de Europa, pero también del mundo. Al menos en Europa la población
100 años creció muchísimo y casi se duplicó. Si uno ve en Inglaterra es harto más, pero en Europa en general, una vez que se empezó a expandir esta revolución industrial, fue muchísimo, ¿no? Y eso propició migraciones desde Europa hacia afuera, o desde Europa interna hacia las ciudades, en busca de trabajo, etc. Y claro, aquí esta expansión de población ocurre a mediados del siglo XX en la población mundial, pero igual es porque aquí es donde más aparecen, o donde más se dispersa la revolución industrial por el mundo, y lo que ocurría en Europa empieza a ocurrir en Asia principalmente, por ejemplo en China o la India, que ya llegamos a niveles brutales, pero miren todo lo que creció la población. Se quintuplicó en poquísimos años, ¿no? Y claro, producto de todas estas migraciones, de todo este como potencial de urbanización, esto permitió que el desarrollo de las ciudades se generara, pero tampoco fue un desarrollo planificado, fue un desarrollo casi espontáneo en algunos lados, a no ser en los lugares donde vivía la burguesía, pero en el principio habían grandes problemas de hacinidad, o sea, de sanidad, de hacinamiento, que luego, con diferentes intervenciones y propuestas, esto se fue mejorando, pero nunca fue algo que fuera igualitario el desarrollo de las ciudades. Y provocó hartos problemas, como la marginalidad urbana, pero principalmente debido a la industria y al impulso que ésta tenía, la gente se fue agrupando en las ciudades. Y, por ejemplo, aparece el problema de la cuestión social, ¿no? Y bueno, aquí este mapa nos muestra un poco el tránsito que hubo en esta época, inicialmente debido a la consagración de la burguesía como clase alta, que se pasa a una sociedad de estamentos, donde hay un grupo que es privilegiado como por títulos y no salen de ahí, y otro que no tienen esos privilegios, a una sociedad dividida en clases. Bueno, se habla de clase media, clase alta y clase baja, pero hay quienes consideran que la clase media no existe, en parte porque igual, pese a que son trabajadores, por ejemplo, cualificados o profesionales, también trabajan a cambio de un salario, pero digamos que así como el consenso ha sido que estas son como las principales clases de esta nueva sociedad de clases, donde tenemos una alta burguesía que es muy poderosa y que se concentra principalmente en los dueños de los medios de producción. Y producto de estos como problemas en las ciudades es que surge el problema de la cuestión social. Y aquí aparece, por ejemplo, el movimiento obrero junto con ella. Pero debido a las pésimas condiciones que tenían los trabajadores sociales y habitacionales, y que no existía legislación laboral, ni sobre la remuneración, ni sobre cómo iban a ser su horas de trabajo, es que ahí empieza a haber una mayor preocupación en cómo regular esto, y se rompe un poco el paradigma liberal de que el Estado no tiene que intervenir, y al menos en algunos países como en Alemania aparece la seguridad social a finales del siglo XIX, que eso trae, por ejemplo, la creación de seguros contra, por ejemplo, accidentes laborales, ese tipo de cuestiones, o pensiones que antes no existían en un principio, y que debido a esta cuestión social se empieza a desarrollar. Pero no fue tampoco algo pacífico, vino acompañado del surgimiento del movimiento obrero, que debido a estas precarias condiciones laborales y también debido a que ellos se dieron cuenta que tenían intereses en común como clase, comienzan a organizarse. Y gracias, por ejemplo, igual a que surgen ciertas teorías que les permiten sustentar sus ideas o sus propuestas, como el socialismo o el anarquismo. Aquí puse una foto de Carlos Marx o de Mikhail Bakunin, que son grandes contribuyentes a que el movimiento obrero aparezca y tenga cómo sustentarse y criticar al sistema capitalista liberal que existía en esa época. Los trabajadores se dieron cuenta que tenían intereses comunes, ¿no?, versus los intereses de la burguesía, y así poco a poco empiezan a reivindicarse como clase para mejorar sus condiciones de vida. Primero surgen movimientos espontáneos, como el ludismo que le comenté en un principio, que tenía que ver con trabajadores artesanales que buscaban que se acabara la industria porque les afectaba su trabajo artesanal,
o el cartismo que vino después, como a mediados del siglo XIX en Inglaterra, que era a través de enviarle cartas al Parlamento para que le respondieran a través de mejorar sus condiciones laborales. Esto no prosperó mucho, pero luego de que surgieran los sindicatos y algunos partidos políticos como partidos de clase, es que la organización versus contra el sistema se empieza a hacer un poco más fuerte, y sobre todo a través del uso de la huelga como un medio de presión social, y a través de eso, de su diferente organización y toda la teorización que había detrás de ello, es que este movimiento permite mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, y que estos tampoco se verán tan desamparados frente al sistema, y que existe hasta el día de hoy, ¿no? Porque hasta el día de hoy el movimiento obrero sigue vigente, en algunos países más que en otros. Y por ejemplo, en el principio la huelga era totalmente reprimida y no se aceptaba. Luego con el tiempo permitieron que la huelga sea considerada un derecho fundamental, y hoy en día, si hay huelgas del trabajo, no las pueden reprimir, ¿no? Y esas son ganadas que han conseguido con el tiempo, gracias al movimiento obrero. Y ya, bueno, yo tenía una actividad pensada, pero creo que el tiempo no alcanza. De todas formas, me gustaría dejarles como esta pregunta de qué consecuencias ven ustedes, o qué relaciones ven ustedes entre la educación y la revolución industrial, ¿no? El sistema educativo, porque hay relaciones detrás, ¿no? O se pueden pensar relaciones, y por si quieren profundizarlo, les dejo igual como invitados a que vean un documental que se llama La educación prohibida, que habla sobre el origen de la educación y cómo se relaciona con el proceso de industrialización, que se llama La educación prohibida. Para que igual puedan como ver algo que no es necesariamente una consecuencia tan conocida de la revolución industrial, pero que está totalmente relacionada. Me hubiera gustado que pudiéramos hacer esta actividad, pero el tiempo se agotó. Y bueno, solamente mencionar un par de cosas sobre esto, que el mundo, luego de la revolución industrial, poco a poco el capitalismo siguió expandiéndose, surge la era de la información, que se conoce como tercera etapa, o la etapa de las telecomunicaciones y la informática. Hubieron muchísimos problemas ambientales en esta época que vino junto con esta revolución. De hecho, vamos a tener una clase sobre eso. Poco a poco esta revolución igual generó que hayan países industrializados que sean los desarrollados, y otros que sean menos desarrollados, y que tengan una dependencia económica unos de otros, y en parte igual explica cómo está el programa de potencias mundiales. En fin, el mundo post-revolución industrial ha cambiado, pero tampoco ha cambiado totalmente. Siguen habiendo problemas entre clases sociales, entre el proletariado o la burguesía, incluso en el día de hoy. Bueno, chicos, creo que ya nos pasamos harto el tiempo, un par de minutos, pero si hay alguna duda, consulta, lo que sea, acá preguntaban si se necesita mayor conocimiento para saber cómo se manejaban las máquinas. Claro, o sea, si tú quieres como saber cómo se operaba en la técnica, ahí habría que entrar a profundizar, pero hay varios documentales que hablan sobre eso. En YouTube hay muchísimos. Yo les recomiendo uno que se llama Gigantes de la Industria, que habla cómo la industria se fue desarrollando desde a través de los dueños de las empresas, pero también en cómo es en la operatividad de esta. Aquí está escribir aquí el documental Gigantes de la Industria, por si quieren leerlo, o sea, verlo, y es bien interesante porque muestra harto cómo se desarrolló la industria y cómo operaba. Bueno, hasta aquí llega la clase. Habían unas preguntas que igual había desarrollado, pero bueno, yo creo que para las próximas clases voy a ordenar mejor los tiempos para que alcancemos a hacer las actividades que tenía pensado, pero como ya son las 8, creo que igual ya llevamos 2 horas. Así que bueno, espero que le haya servido la clase. Disculpen si en un momento, no sé, fue muy mecánico. Igual esta es mi primera clase, entonces no he desarrollado mucho las técnicas pedagógicas aún, pero les prometo que en las próximas voy a ponerle mucho más, ¿sabes? Voy a preocuparme más en que los tiempos calcen para hacer actividades. Bueno, la grabación, me imagino que